Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente es una alegría de estar junto a ustedes en este 18º domingo durante el año, en que nos propone la meditación del Evangelio. Vamos entonces a leer este Evangelio que, como sabemos, ya desde el domingo pasado es el Evangelio de Juan, que nos dice así. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?». Jesús le respondió: «Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello». Le preguntaron: «¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios?». Jesús le contestó: «La obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió». Le dijeron: «¿Qué señales haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer el pan del cielo». Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús le contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, a ustedes me han visto y sin embargo no creen». Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este mensaje, este lenguaje? ¿Qué mensaje tiene? Que, como recordamos del domingo pasado, se trata de la continuación de la multiplicación de los panes, del otro párrafo que camina sobre el mar. Ciertamente que el pueblo lo está buscando a Jesús porque vio ese compartir popular y ese saciarse, digamos, de todo de la comida que compartieron. Sin embargo, Jesús le ve en el corazón que lo que están buscando es lo de afuera. Y comienza este discurso que en realidad, para aclarar, es el discurso del pan de vida, el pan vivo bajado del cielo. Pero en donde Jesús comienza a hablar de lo trascendente. ¿Qué quiero decir? De lo que está más allá de las cosas, no de lo de acá. En el compartir les enseñó a cómo pueden las personas realmente compartir todos sus bienes y entonces no tener problemas de vida, de alimento. Pero lo que vino a hacer Jesús no es solo hacernos ver lo del alimento de vida, sino el alimento de la vida eterna, aquello que trasciende. Y entonces le empiezan a preguntar: «Bueno, ¿en qué trabajás? ¿Cuáles son tus signos? A ver, demostrame algo». O sea, seguían en la dimensión solo de acá, digamos, no la dimensión de lo sagrado, de Dios, de más allá de las cosas. Yo creo que hoy en día han pasado ya 2000 años y en realidad mucha gente está en la cáscara, en lo de afuera. Por eso muchas veces se caen las codicias o en las ilusiones, ¿no? En lo virtual. Porque si tengo comodidades, si tengo
carro, si tengo un lugar donde vivir, pues me olvido de los otros. Y lo que es peor, me alejo de lo sagrado. Eso es una realidad en nuestra cultura urbano-industrial. Lo comento porque no es así, por ejemplo, en las culturas de la selva. ¿Y por qué digo esto? Porque indudablemente cuando es todo lo artificial, por ejemplo, vivo en un departamento todo artificial, tengo televisor, tengo cosas, es todo artificial, no prendo el fuego, no. Resulta que se me hace más lejos este diálogo con Dios. Y se me hace más certero, por ejemplo, lo virtual. Veo cosas o me dicen noticias que tal vez no sean realidad. Y sin embargo, las acepto. Porque me lo dicen los medios, los informativos. Pero en el fondo yo sé que eso es virtual y que siempre hay un interés detrás de un informativo. En cambio, como les decía, lo indígena no está en eso. ¿Por qué? Por ejemplo, porque la selva los rodea. ¿Y eso qué es? Lo malo que tenemos, la selva, nuestra imagen, nuestra cultura, es todo malo, agresivo. Y es todo al revés. La selva es armonía de vida. Las plantas, los animales, viven en esa armonía. Y los indígenas que viven en esa armonía también, en especial, sienten el misterio de la vida. ¿Por qué? Y porque la vida de las plantas, los animales, realmente si uno lo contempla es un misterio. ¿Por qué? Porque los alimenta Dios. Más allá de cómo, qué, pero es cierto que no está en nuestras manos hacer la selva, por ejemplo. Pero entonces ahí la naturaleza indudablemente me lleva rápidamente al misterio. En cambio, en una sociedad urbano-industrial, donde trabajo con hierro, con máquinas, con computadoras, en realidad me hace quedar un poco más lejos de lo sagrado. Y me acostumbro tanto a la imagen que después no sé percibir y ver lo que hay más allá de las cosas. El misterio. Sobre todo en este tiempo. ¿Por qué digo? Porque estamos en tiempo de pandemia todavía, que esto se alarga, y creo que se alarga por la codicia humana, ¿no? Nunca se había politizado así una epidemia. Que las vacunas, que los medicamentos, que las codicias hoy emergen muy graves y por eso no se termina esta pandemia. En medio de las pandemias, gobiernos, desgraciadamente como el que estamos viviendo, que la codicia puede más y entonces no llegan las vacunas al pueblo, siguen los contagios, como que no les importa, le importa el dinero. ¿Ven? O sea, no saben ver a Dios, no saben ver lo trascendente. Porque uno dice, no, hoy si yo viera a Jesús, esta gente, le pedían señales milagrosas. Pero yo digo, ¿cuánta gente pide señales milagrosas? Señales que no son el signo de Dios. Bueno, nuestros padres comieron el maná, nos le dieron Moisés. No, Moisés no, fue Dios el que le dio, no Moisés. Fue Dios el que le dio las codornices para que comieran, fue Dios el que los sostuvo vivos en medio de la dificultad. Pero no lo saben ver, se ve solo lo de la cáscara, no saben ver lo de adentro. Solo nos estamos quedando con la apariencia. ¿Vieron los productos que venden? En hermosas botellas o cosas así. Pero lo que tiene adentro es lo que importa. Lo que importa es lo de adentro. Insisto en esto de la cultura indígena porque la cultura indígena es hiperperceptiva en eso. ¿Qué quiere decir? Que miran adentro. Miran el corazón de la gente.
yo de tanto estar con ellos me di cuenta de cómo mirar adentro, que no es con estos ojos, es percibirlo, sentirlo con el corazón. Hoy decían justamente en manifestaciones contra el presidente, contra la fiscal, que justamente están pidiendo la renuncia del presidente y de la fiscal del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se le ve la corrupción. Entonces, por más que hablan y hablan y hablan, sobre todo una cultura como la de Guatemala, que tiene tanta percepción de lo indígena, ellos se dan cuenta que mienten. Por más que hablen y que buscan lo legal, están mintiendo. No se puede engañar a un pueblo que mira el corazón. Sí se puede engañar a un pueblo que está influenciado por los medios y no por la naturaleza, por lo que uno percibe. Es indudable que en los lugares donde la influencia indígena es mayor, se ve más desde el corazón. Entonces, este tema del Evangelio que decía, el verdadero pan del cielo soy yo, lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque es el Dios con nosotros. Date cuenta, reconocelo. No lo sabían reconocer. ¿Por qué? Porque miraban las cáscaras. Miraban a un hombre que caminaba por las calles de Jerusalén. Entonces uno dice, pero si hubiéramos estado en aquella época. No. Si hoy no reconocemos al Jesús que está en nuestro prójimo, no lo sabemos ver. Y es muy difícil que, aunque hubiéramos estado en la época de Jesús, nos hubiéramos dado cuenta que Él era el Dios con nosotros. En cambio, aquellos que sí tienen esa apertura, no solo buscan ver signos o milagros, buscan ver a Dios en los otros. Porque los signos y milagros se siguen dando en la vida, ¿cómo no? Pero hay que saber mirarlos. Y saber ver a Jesús en mi pueblo, en mi prójimo, hay que saber verlo con el corazón. Por eso, más que nunca en este tiempo, en que tanta gente se entristece, se deprime, se siente mal porque esta pandemia no termina y porque el egoísmo humano se está mostrando cada vez peor, tenemos que saber ver la presencia de Jesús en medio de este misterio, sí. En medio de este mundo, de esta pandemia, sí. ¿Por qué? Porque Él es el pan vivo bajado del cielo. Ese que no hace falta, que nos quita el hambre y la sed. Que no quiere decir que no vamos a ir a comer y no vamos a ir a tomar. No, el hambre y la sed de vida, de adentro, de más allá de las cosas. Sepamos ver la vida más allá de las cosas. Sepamos ver al Jesús en medio de nuestro pueblo. Y entonces sí, aunque estemos en pandemia, en la adversidad, veremos la luz y la esperanza del reino. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.